Alexander Restrepo, docente de Contaduría Pública de la Fundación Universitaria María Cano, nos acompaña a esta hora de la mañana. Wilmar, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, gracias por la invitación, saludos a los televidentes. Vamos a estar hablando de un tema bien interesante, Sí, de bastante. las obligaciones, responsabilidades que tenemos muchos de los ciudadanos y el vencimiento de la declaración de renta que ya está próximo a cumplirse para el mes de octubre. ¿Qué es la declaración de renta? ¿Quiénes la deben presentar para el año gravamen 2023? Ok, bueno, hablar de este tema, digámoslo así, es algo... Es muy amplio, bastante amplio. Es bueno saber que, por ejemplo, tenemos unas fechas que arrancaron el 12 de agosto y que van hasta el 24 de octubre. Entonces encontramos unos meses bastante fuertes para nosotros como profesionales, como contadores, ejerciendo estas obligaciones. Ahora viene la gran pregunta: ¿quiénes son las personas que están obligadas a declarar? ¿O por qué? ¿O cuál es el hecho que genera ese impuesto como tal o la obligación de declarar? Porque no siempre declarar es tributar, es pagar. Es sacrificar mi bolsillo, digámoslo así. Entonces, tenemos que entender que se da desde la generación de renta, o sea, de los ingresos que usted generó en el año 2023, que es importante hablar de las características del impuesto, que el impuesto va desde el primero, o sea, el impuesto se calcula desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, en este caso del año fiscal pasado, que es 2023, que ya el año entrante estaríamos, obviamente, la información que se obtiene de este año 2024. Esa claridad es importante, Sí, porque claro. muchas personas piensan que es este mismo año. Claro, Es decir, el total. trámite que estamos haciendo todos los colombianos en este momento corresponde a lo que movimos durante el año 2023 en la plática. Así Correcto. está el 31 de diciembre. Sí, Usted corte 31 de diciembre, que era muy importante porque cuando uno habla con el contribuyente, yo a veces lo digo muy folclóricamente, el contribuyente se debe de confesar, se debe confesar con uno como profesional, debido a que para poder saber cómo tratar esa información. También es importante cuando hace la pregunta de quiénes tienen que declarar, y a veces genera mucha confusión, y es que no necesariamente, porque usted haya generado unos ingresos que son alrededor de 60 millones de pesos con respecto al año fiscal 2023, para el 2024, o sea, este año que vamos a declarar al instante, son alrededor de 66 millones de pesos en temas de ingresos, pero también hay un componente y es consignaciones. Entonces, por ejemplo, pongo este ejemplo, hay personas que todavía utilizan los puntos éxito, que creo que todavía existen, ¿cierto? Entonces, las compras, por favor, registre mi cédula. Listo, entonces uno feliz porque va a obtener un beneficio o lo que sea. Resulta que al finalizar el año, como esa información llega directamente a la administración, entonces la administración por allá en el reporte, que de verdad que ha sido una ayuda grande, esa información que se despliega en la plataforma de la DIAN, entonces uno ve que el contribuyente tuvo unos movimientos superiores a esta cifra, 60, en este caso 60 millones de pesos, vigencia 2023, y de una llega el comunicado: usted debe declarar. Entonces las personas se angustian y entonces dicen: ¿cómo tengo que declarar si yo me gano, por ejemplo, un mínimo? Entonces es entender que la exigencia de declarar no está solamente centrada en la generación de ingresos, sino cumplir con algunos comportamientos, movimientos en la cuenta que generan, superan esa cifra y automáticamente queda... O sea, los puntos son dinero que ingresó Sí, de todas porque va a formas. quedar registrado a nombre mío. O, por ejemplo, usted hizo un crédito hipotecario, voy a comprar mi vivienda, entonces me consignaron 70 millones de pesos. Te toca declarar, porque tuviste una consignación superior a ese tope de lo que nosotros llamamos en temas tributarios 1.400 VTs, que son alrededor de 60 millones de pesos. Mire, hay un tema interesante, muchas personas entonces tienen esa duda. Ejemplo, mi mamá no tiene cuenta. Eso. Y entonces le van a consignar una platica, Sí. le van a consignar 5 millones de pesos. Correcto. Entonces llega la mamá y me dice: Hijo. hijo, por favor présteme su cuenta para que le consignen 5 millones de pesos. Claro, mamá, no hay problema. Sí. ¿Qué efecto tiene eso sobre mí en el momento de declarar renta? Bueno, antes de darte respuesta concreta, me permite hacer un preámbulo, digámoslo así. Claro. Listo. Es bueno tener en cuenta algo, y es, en mis clases, en mis conferencias siempre hago énfasis sobre la importancia de adoptar el registro único tributario. ¿Lo tienen ustedes? El RUT. No, el RUT, sí, ¿cierto? claro. El registro único tributario, que hoy se convirtió
en prácticamente uno de los documentos que usted debe tener allá guardaditos, como si fuera el pasaporte, como si fuera la cédula, son documentos fundamentales. Y hago la invitación a los televidentes. Uno no entiende la importancia de ciertos documentos. Porque uno dice, claro que aquí en este medio hay RUT, RV, eso hay RUT por todos lados, ¿cierto? Y no falta el amigo, la amiga, perdón, que se llame Ruth, digámoslo así, ¿cierto? Entonces, entender que el registro único tributario es ese documento donde la administración tiene toda la información del contribuyente. Y digo que el preámbulo es porque allí hay unos datos que deben de estar actualizados. Hoy tenemos que adoptar este documento como parte de nuestras vidas. Todos. Todos. Todas las personas, porque cualquiera puede obtener el registro único tributario. Tanto naturales como jurídicos. O sea, la mamá de Seba lo tiene que tener. Entonces, en ese caso, antes de darte respuesta, me disculpan, claro. Es importante que allí hay unos datos fundamentales, como es el correo electrónico. O sea, encontramos una población del mercado donde hablar de correo no hace parte de lo habitual, porque la actividad económica que realiza, pues realmente, ¿correo de qué? Entonces, ahí, como dicen por ahí, se necesita la ayuda de los hijos, de las personas que vienen atrás, que tienen una mentalidad mucho más informática, digámoslo así, para que concienticen a estas personas de que hay que tener un correo y la clave del correo. ¿Por qué? Porque allí es la comunicación directa que tiene la administración. La adicional, la dirección del contribuyente y a qué se dedica. Entonces, ahora sí, voy con tu respuesta. Entonces, resulta que esa persona ¿qué implicaciones tiene? Entonces, si yo presto mi cuenta y esa cuenta en la vigencia 2023, en este caso 2024, se mueve más de esos términos que son para este año, vigencia 2024, son alrededor de 65, 66 millones de pesos, entonces esa persona le tocaría declarar. Entonces viene una pregunta, ¿yo puedo prestar mi cuenta? Claro, normal, pero tengo que conocer que si cumplo con unos topes, lo más seguro me va a tocar presentar la declaración. Entonces, prestarla sí, claro, pero tener control. Hay que administrar todos mis movimientos. Es que estamos en la tendencia de que hay que administrar todo, ¿cierto? Hoy la vida nos está cambiando a todos. Entonces, por eso vuelvo y digo, el RUT hay que tenerlo, adoptarlo y saber qué es la información que está ahí. Porque muchas veces los contribuyentes a uno le da, digámoslo así, tristeza, porque como no saben nada, entonces quedan muy expuestos a que los sancionen y la administración, desde el derecho, pues el desconocimiento no exime la obligación, ¿cierto? El que inocentemente peca, inocentemente se condena. Muy bien, usted lo dijo. Entonces resulta que yo debo de irme, ¿cómo es que dice? Tiene que irse generando una cultura tributaria y le tengo el dato. Desde la OCDE, que es la entidad donde nosotros pertenecemos a nivel mundial, hay una directriz y es que la tendencia es que todos declaremos. O sea que, en pocas palabras, declarar debiera de ser como dicen por ahí, les llegan los servicios públicos, como algo habitual. Entonces hay que cambiar ese chip que hay y a nosotros los contadores nos toca esta tarea tan fuerte porque aparte de hacer nuestro trabajo técnico, tenemos que entrar en un proceso de pedagogía. Y es sensibilizar a los contribuyentes que tienen poco conocimiento sobre esto. No sé si te di respuesta. Sí, pero también me quedó otra a partir de esa respuesta. En esto se generan muchas no, además que muchos televidentes dicen que muy interesante la orientación tributaria que se les está dando y eso nos parece muy importante para que los televidentes se puedan educar. Usted habla de máximo 60, 65 millones de pesos. Sí, lo que pasa es que nosotros en materia tributaria hablamos en VTs, Unidad de Valor Tributario. Listo. Entonces, son 1.400 VTs y el VT del año fiscal 2023 fue 42.412, que aproximadamente fueron... Iba siendo muy claro hasta antes de esa respuesta. Sí, ya ahí se complicó el panorama. Pero venga, vamos por partes. Entonces hablamos de más o menos 60 millones de pesos, que es lo que puede entrar, digamos, a mi cuenta dentro del año 2023, 60 millones de pesos, ¿cierto? Si yo supero ese monto, ahí posiblemente tendría que pagar a la hora de... declarar, muy importante, es interesante. Por eso quiero ir paso a paso. Listo. Pero resulta que yo tengo un crédito, por ejemplo. ¿Ese crédito juega a favor mío a la hora de declarar renta o no juega a favor mío? Listo, entonces para eso tenemos que entender qué es una declaración de renta. Entonces una declaración de renta es básicamente, hay un componente donde usted reporta qué tiene, qué debe, ¿cierto? Y qué es lo que, o sea, qué está a nombre tuyo.
qué debe y qué es el patrimonio líquido, que uno dice es realmente lo que está libre, lo que uno dice, yo tengo un apartamento y el apartamento me costó 1.000 millones y debo 400 millones, pues realmente lo libre, digámoslo así, es 600 millones de pesos. Entonces, informa ese primer componente. Entonces, cuando yo hago el préstamo, ese préstamo es un activo y a la vez es un pasivo. ¿Tengo que pagar impuesto? No, porque es que se paga el impuesto es sobre el ingreso, sobre la renta, obviamente depurada. Depurada es que uno puede restarle algunos componentes y con eso genera el tributo. Pero en este caso, usted lo único que va a hacer es informar, Listo, no sé si de pronto fui claro con la Supremamente claro. Ok. Venga, profesor, ojalá tuviéramos muchísimo más tiempo, pero pues obviamente tenemos también compromiso Sí, claro. con nuestros titulares más adelante en 3 minuticos. Entonces, lo indicado aquí es asesorarse siempre de un profesional, Excelente. porque obviamente entrar a conocer todos estos detalles de esa información podría hacernos equivocar fácilmente. Muy Es bien. mejor siempre acudir a un profesional. Pero hablemos de la sanción. Me dice Hamilton que repita lo que dije. El que inocentemente peca, inocentemente se condena. Así usted no sepa, la sanción le llega. Si tiene Sí. el correo malo, si tiene la dirección mala, ellos hacen su gestión y allá le llega su sanción. Hablemos de sanciones, profesor. Pues en el tema de las sanciones tenemos varias sanciones, pero las más comunes. Uno es, supongamos, está el calendario tributario, entonces la declaración se me vence mañana y por cosas de la vida no la alcancé a presentar y no sabía. Ya hay una sanción ahí, que nosotros lo llamamos una sanción por extemporaneidad. Yo ya fui víctima. Ya fue víctima. 420.000 pesos. 471.000 pesos. Hubo que pagar. Por un día. Claro, es que usted puede haber estado presentando la declaración a las 11:59 porque es otra cosa, se presenta por los medios informáticos. Entonces usted lo presenta y quedó con fecha 12:01 de la mañana, ya prácticamente al otro día. Ya ahí se configura extemporaneidad. Entonces ya viene la primera sanción. La sanción es el 5%, ya la norma lo expresa. Pero hablemos de la mínima, que casi siempre genera ahí. O sea, usted le paga la sanción 5.000 pesos, pero la mínima es 471.000 pesos. Y cada año va a incrementar la sanción porque está expresa en VT, son 10 VTs, de acuerdo a la VT. Que en este caso, para la vigencia 2023, son 471.000 pesos sanción mínima. Tiene un minutico para esta respuesta. Las personas, ¿qué chicharrón le queda a los familiares de un fallecido en el 2023? Excelente, listo. Como dicen por ahí, va a sonar muy folclóricamente, me disculpan los televidentes y ustedes con este comentario. Para la administración la persona debe declarar, debe contribuir con el impuesto, esté vivo o no esté vivo. Suena fuerte, ¿cierto? Porque está el dolor humano. Pero la riqueza o las fuentes de ingreso que deja la persona que falleció debe de estar asumida por alguien. Entonces, en este caso, se convierte en una sucesión ilíquida. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los herederos, mientras que distribuyen los bienes, deben de configurar una sucesión ilíquida y debe de elegirse una persona que es la que va a hacerse responsable de seguir declarando hasta que los bienes entren a procesos de se liquide la sucesión ilíquida, para que cada uno de los herederos ya puedan estar declarando en ese sentido. Es mejor Va a no volver, morirse, ¿cierto? Clau. Es mejor no Me morirse. regalan unos segunditos. Tiene 20 segundos. Listo, 20 segundos. Bueno, quiero dejar un mensaje frente a este tema, la declaración de invitación para todos los contribuyentes y quizás para los colegas, y es el tema de que cuando el contribuyente solicite que le hagan la declaración de renta, por favor, la declaración de renta tiene una vigencia, tiene una firmeza de 3 años. Quiere decir que la declaración que le está haciendo el colega, la DIAN tiene 3 años para poderla fiscalizar. Entonces, siempre que le hagan la declaración, pida los soportes y las claves para ingresar a la plataforma y quizás para la firma electrónica. Porque a uno le llegan algunos clientes para hacer la declaración y no le entregan las claves y uno ahí es buscando cómo se hace porque son temas informáticos. Estamos en las nuevas tendencias, la inteligencia artificial, los medios electrónicos y no hay disculpas como lo expresabas ahorita. Bueno, hay mucho pues, de que hablar en profesor. este tema, pero Quedamos con otra Gracias. invitación pendiente. Listo. Claro, y quedamos con muchas preguntas, pero como ya lo mencionamos, siempre a los profesionales. Profesor Wilmar Restrepo, docente de Contaduría Pública de la Fundación Universitaria María Cano, muchísimas gracias por venir al ustedes, Consejo un de placer Redacción. estar acá. Y a los televidentes un cordial saludo.